Nos está acompañando con los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas. Como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR. Ministro, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días, José. Encantado de conversar contigo en RCR. Ayer el Congreso ha rechazado esta moción de censura, ¿no?, en su contra, ¿no? ¿Cómo está recibiendo esta decisión, ¿no?, Yo lo que tomó el recibo, la Congreso? verdad, con mucho reconocimiento a los congresistas que han confiado en mí, porque creo que todavía ellos son los que creen en las posibilidades de nuestro país. Ellos creen realmente que el Perú tiene futuro, ¿no? Y hay un sector que se opone a las inversiones, se opone a la minería, obviamente, jamás estará de acuerdo. Y la aprobación para mí es un doble compromiso, ¿no? Si he venido trabajando duro, por Dios que he trabajado bastante estos 2 meses, perdón, casi 2 meses, y ahora el compromiso es aún mayor para poder sacar más inversiones, generar más empleo. Cuando viajamos al campo, aunque siempre lo había hecho antes de ser ministro, las brechas son enormes, las necesidades son infinitas en las provincias. ¿Y cuál es la única forma, como yo les digo a las autoridades? La única forma es hacer más caja, más recaudación, más producción, y de allí pues alcanzará para poder distribuir de mejor manera, ¿no? Y también ahí yo siempre invoco pues a las autoridades utilizar bien ese dinero, porque a veces no se utiliza bien y ahí sigue, en vez de cerrarse las brechas, siguen abriéndose, ¿no? Siguen creciendo. Y los reclamos obviamente son legítimos, y por eso es que yo tengo mucha sensibilidad social. Creo en la inversión, una inversión bien hecha, una inversión, digamos, responsable, de utilizar todas las herramientas para poder atender las necesidades, como obras por impuestos, obras por servicios, el tema de responsabilidad social, el tema también de que la gente entienda que hay que producir más, hay que generar empleo. Empleo falta en este momento. En el Perú debemos generar un promedio de 300.000 empleos nuevos cada año. ¿Y sabe por qué? Empleos de calidad. Claro, y empleos de calidad, empleos buenos. Pero esa es la misión del país. O sea, mira, José, tú sabes que desde antes de ser ministro yo estoy involucrado también en política, inclusive en toda la realidad del Perú. He venido estudiando durante décadas, más de 2 décadas, las fallas estructurales también que tiene nuestro país y qué hay que hacer, porque si seguimos en la misma dinámica, en la misma tónica, no va a cambiar nada, o sea, ¿no? Ahora, pasada, ministro, esta turbulencia, ¿qué medidas se van a comenzar a ejecutar? Hay mucha expectativa por lo que usted ya anunciaba hace unas semanas, ¿no? Va a viabilizar proyectos por más de 4.600 millones de dólares, ¿no? Esa es una expectativa. ¿Se va a hacer realidad en el país este año? Claro que sí, yo soy ingeniero y manejo números. Miren, en los últimos 10 meses la producción ha crecido. En el ¿Ya? cobre hemos crecido 14%. En líneas generales, la minería, la recaudación, la recaudación para la región es más de 2.300.000 soles en 2 meses, ¿ya? Bueno, la Y cifra que usted también me las está dando es bastante exportaciones. interesante. 14% ha subido la producción de cobre en los últimos 60 Sí, días. en los últimos 60 días, ¿no? Entonces, si proyectamos, esperamos que las Bambas solucione rápido este tema. Además, hemos dado el resolución ministerial 124-2024, no, 125 es la resolución, en que autorizamos a las empresas mineras a producir 10% más. Sin mucho movimiento de CAPEX, de inversión de capital, sin mucho, sino mejorando procesos, mejorando, digamos, capacidades, ¿no? Un 10% más. Por eso que yo lancé el reto de que a fin de año debíamos superar los 3 millones de toneladas de cobre, ¿no? Y estamos en el camino de cumplirlo. ¿Y este año qué proyectos ya encienden motores? ¿O ampliación de proyectos encienden Mira, motores? los que tenemos a la mano son las ampliaciones, Claro. especialmente las Bambas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar mucho las Bambas, sin dejar de atender las preocupaciones sociales.
Corocovaico de Antapacay, Corani debe salir este año, ¿no? Este año Corani una inversión de casi 600, 700 millones. También está viniendo pronto el CEO de Newmont, quien es el que tiene que decidir, digamos, Yanacocha Sulfuros, ¿no? Porque eso también estaba listo, sino que Castillo ahuyentó pues a muchos inversionistas y se fue, ¿no? Entonces está viniendo el CEO de Newmont. ¿Cuándo llega el CEO? En mayo está llegando. Ah, eso es otra buena noticia. Sí, entonces casualmente viene a anunciar otras cosas, ¿no? Porque Perú sigue siendo un foco de interés para Newmont, ¿no? Y otras inversiones menores hay bastantes, por ejemplo, Yumpa, por San Gabriel, ¿no? En plena construcción. Sí. También sabemos que todas las grandes empresas invierten grandes cantidades cada año para renovación de equipo, obras auxiliares, mejoramiento de procesos. Entonces, nuestra meta es superar largamente el monto de inversión del año pasado, que fue 4.700 millones, ¿no? ¿Y se tiene alguna proyección para este año, ministro? Sí, encima de eso, estaba hablando de 5.000, un poco más de 5.000 millones, sí. Como le digo, la inversión los 2 primeros meses ha sido algo de cercano a 700 millones, un 20% mayor que el año pasado, en esos 2 meses. Entonces, si nosotros damos las políticas públicas, las muestras de confianza, tal como lo dice nuestro gobierno, porque no hay otra manera de crear inversiones para generar trabajo. Y es lo que está faltando en el Perú. Trabajo, ¿por qué? Porque una inversión minera no solamente es para los que van a trabajar en la mina, sino que engloba un sinfín de servicios. Es un círculo virtuoso. Virtuoso de los proveedores, de los que alquilan carros, de los aviones, restaurantes, todo el mundo se beneficia de una inversión. Yo he tenido la suerte de participar en muchas inversiones, es una locura. Es un loquerío cuando se construyeron las Bambas, es un loquerío cuando se construyó. Y era una aldea, Huacho era una aldea, ¿no? Era ¿cuántas casas habría? Al inicio, había trueque. 2004 más o menos, sí. Habría 200, 300 casas, ¿no? Sí, y así había trueque en esa época. Claro. Hoy día es una ciudad. Hay una ciudad, sí. Claro, un poco mal planificada, pero hay negocios, hay talleres, hay maestranza, hay negocios que se mueven. Y ha dinamizado la región, no solamente el distrito, no solamente Cochabamba, sino la región. Hay trabajos, yo tengo que reconocer a un periodista de agronegocios que ha hecho un estudio, que se ha quedado un buen tiempo ahí, no ha visitado un día, ¿no? Ha estado meses ahí y ha levantado una buena información. Está en la revista Agronegocios la información que ha visto en toda la zona de Chalhuahuacho, ¿no? Y hasta Progreso, ¿no? Claro. Eso, claro, solo lo vemos los que lo vivimos, ¿no? A veces muchos no lo ven de esa manera, ¿no? Dicen que la mina es dañina, la mina contamina, pero eso fue en el pasado. Sí. Siempre la gente piensa en la minería de hace 20, 30 años, ¿no? 30, 40 años. No, pero además todas estas empresas son de talla mundial, ¿no? O sea, no se ponen así de por sí para colocar sus acciones en bolsas. Ahora hay mandatos internacionales. Así es. Estándares además. Por ejemplo, estándares como por ejemplo el ESG, que está de pleno ejecución, el Copper Mark, la marca cobre. El cobre tiene que ser producido sin ninguna falla, y ese cobre vale más, igual que el oro. Ministro, la semana pasada, a raíz de los sucesos que se registraron en Patás, en la zona andina de La Libertad, ¿no? Derribo de torres, violencia permanente, ¿no? Usted señalaba que ya es momento de declarar en emergencia la formalización minera en el país, ¿no? O sea, ¿cómo está caminando esto, ¿no? Ayer hemos visto, cierto, el presidente del Consejo Ministro ha hablado de una ampliación del estado de emergencia, ¿no? Pero si ponemos solamente los reflectores en Patás, nos quedamos cortos, ¿no? Porque usted conoce muy bien el país, ¿no? Sí, vemos lo que ocurre, minería ilegal en Piura, en Lomas, en Arequipa, en Arequipa, Puno, en Chala, en Caravelí, en Puno, toda en la parte de Nanea, Secocha. en Nanea, en La Rinconada, ¿no? Ahora estamos viendo en Cajabamba, en Cajamarca, ¿no? O sea,
¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando usted señala que es necesario declarar emergencia el tema de formalización? Sí, sí, en emergencia o la revisión ¿Ya? total del reinfo, que realmente ha sido mal utilizado. Y también esto es ya multisectorial, ¿no? Minería tiene que dar el ordenamiento legal para una correcta utilización de los instrumentos legales y la aplicación de la minería. En este caso de la pequeña minería artesanal, formalizar a los informales. O sea, Lo ilegal es ilegal, eso hay que ¿qué aclarar. alcance debería tener esta emergencia para entrar a un proceso de formalización ya Bueno, mucho más directo? lo cierto mucho es más que efectivo? estamos conformando un grupo de trabajo. Nosotros tenemos ya un borrador de la ley, la nueva ley MAPE. Pero, por ejemplo, hace 2 días hemos tenido una interesante reunión que ha convocado Capital Perú del congresista Montoya. Ahí nos hemos constituido, nosotros hemos presentado el plan que tiene el ministerio, ¿Ya? también han estado las confederaciones como Confemín, los expertos, asesores, que conocen esto y están años en este tema. Entonces, pues hay que encontrar el punto medio, ¿no? Para evitar. En el caso de Patás, es singular. Así es. Es extenso el área, pero la empresa no puede controlar extenso. Entonces, han entrado ahí los ilegales con el reinfo, ¿no? Y esto se ha mezclado Con criminalidad con la organizada. criminalidad, con bandas delincuenciales. Y se roban minerales, ¿no? Y por robarse minerales matan gente, ¿no? Alguien dijo terrorismo. Yo no creo que es terrorismo, ¿no? Sino que es delincuencial el tema, ¿no? Es decir, que, y el causante, como dije en algún momento también, es el oro. Porque hay oro. Porque si no hubiera oro no hay nadie. Es una aurífera, eso. Son auríferos. Y también y el precio. Así es. El precio ha escalado a 2.300. ¿no? Yo creo que pronto va a llegar a los $3.000 la onza, ¿no? Yo había vaticinado hace años de que en no muchos tiempos, porque haciendo una regresión lineal, no va a pasar muchos años en que se llegue a $5.000 la onza de oro. Igual que el cobre va a llegar a $15.000 la tonelada. Y estamos en pleno proceso de transición energética, que es un tema que vamos a conversar más adelante. Ministro, a propósito del tema de la formalización, se lo preguntaba por qué, porque en el Congreso hay una iniciativa planteada por el congresista Segundo Quirós, un congresista representante por Cajamarca, ¿no? Y él está planteando como propuesta extender el periodo para la formalización de actividades hacia el año 2027, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar esto, no? Cuando lo que se busca en el país es precisamente ingresar un terreno de la formalización y por otro lado surgen iniciativas que... Bueno, será motivo también, todos los congresistas tienen la libertad de plantear soluciones también y será motivo de debate, pues, ¿no? Un debate alturado, un debate técnico, un debate económico, social, de manera que beneficie y no contamine, no se usen las malas prácticas y que ese oro no salga afuera. Estamos planteando la creación de una institución, aunque ya ha habido intentos de crear instituciones como activos mineros que en un momento dijeron debe comprar el oro, ¿no? El oro informal, pero sigamos el ejemplo de algunos países también, ¿no? En Chile hay una experiencia del ENAMI que también sería interesante, digamos, tomarlo en cuenta, y en Brasil, en los garimpeiros. La situación es que también si lo formalizamos y aquellos que no quieren formalizarse por fin aceptan, porque también todo esto de la formalización está dentro de la economía informal que es el Perú, ¿no? Que tiene el Perú. Entonces podría ser un gran apoyo también a la economía nacional. Lo es en este momento en la microeconomía porque igual consumen materiales, por ejemplo... Eso sí ingresaría directamente a la caja, al fisco, caja ¿no? fiscal. Ayudaría digamos, agrandar Así la es. recaudación y habría más dinero para Así es. cerrar brechas, pero es un camino de buena voluntad, de mucho conocimiento, a Y de veces hasta de decisión. poner intereses también. Y de mucha ¿no? decisión política, ¿no? Claro, se necesita decisión política, decisión técnica, económica, social,
porque hay que entender que el Perú necesita crear trabajo, pero trabajo digno, ¿no? No un trabajo explotado, un trabajo. Por eso salen las normas de la explotación de materiales con cero corrupción, cero explotación, cero sangre, cero accidentes, ¿no? Estamos dialogando, nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas. Ministro, el otro tema, ¿no? ¿Cómo se está interviniendo en lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona de Belí, que es parte del corredor minero del sur, en Chumbivilcas, en el Cusco, ¿no? Donde hay paralización Sí, de varios días, ¿no? Y que de una u otra manera afecta a los proyectos Bambas, a Habda y Antapacay, ¿no? ¿Cómo se está mirando esto de su sector? en este momento específicamente afecta a la Bamba. Claro, Todos sabemos que el bloqueo está penado, ¿no? así es. Pero yo creo que el diálogo siempre es el mejor camino, ¿no? Esperamos que hoy día retomen, y no son las fuerzas oficiales, digamos, las autoridades oficiales, si bien es cierto, las que promueven el bloqueo, como son los alcaldes, sino ahí siempre aparecen personajes, digamos, fácticos, ¿no? Que lideran el frente de Con lucha. claros intereses, ¿no? Sí, eso ha pasado siempre, Ahora, ¿no? aquí hay un detalle. Y hoy hay una intransigencia, Eso perdona. no es una reclamación ambiental. No, es O sea, eso hay que precisar. compensación, digamos, tipo compensatorio, porque Las Bambas está apoyando todo el corredor, y también de parte del Estado nosotros tenemos la mesa de Chumbivilcas, en la que tenemos que a comprometernos a hacer una serie de obras de desarrollo, ¿no? En todo el corredor económico, porque ha sido ya catalogado como activo crítico nacional toda esta ruta, ¿no? El corredor minero. Entonces, ¿Usted confía que eso se solucione en estos días? sí, yo tengo la esperanza, fe, de que en estos días se solucione, porque ya no es social, tipo ambiental, tipo como lo fue el conflicto, porque los conflictos han evolucionado también en el tiempo, ¿no? Y hoy es cuestión de, digamos, de demostrar. Y ahí como Estado nosotros estamos monitoreando, está la PCM, estamos nosotros, está Mininter, estamos ahí en cualquier momento, si es que se trata de escalar, estaré presente allí en el conflicto para ayudar a hacer entender. Ahora, ministro, a 2 días cuando usted asume la cartera de Energía y Minas, nosotros conversamos y yo le planteaba una pregunta y ahora también se la transmito de la misma manera, ¿no? O sea, usted siempre ha tenido ese componente, ¿no? De la persona que conoce el sector, pero también la persona que llega al campo, llega a las áreas de influencia de estos proyectos, ¿no? ¿Cómo está mirando usted la situación que ocurre en el país? ¿Han tenido oportunidad usted de conversar o tiene oportunidad de conversar con la presidenta de esta situación de inestabilidad que se genera, que como buen usted consultor en tema de desarrollo y minería conoce que si no tenemos estabilidad, no tenemos confianza, no podemos generar que exista interés de parte de inversionistas? ¿Cómo están mirando esta situación? Mira, los ministros tenemos que hilar fino, tenemos que hacer bien las cosas para que el gobierno en general no tenga éxito. Y el éxito es reducir la pobreza, el éxito es atender las necesidades, ir cerrando las brechas, ¿no? Esa es la buena gestión, utilizar adecuadamente los recursos y, digamos, siempre invocar a las autoridades, porque cada año, como bien sabemos, como dice la Contraloría, un monto importante, casi 15% del presupuesto se va en corrupción. Ese es un tema que tenemos que resolver un día. Yo ya más o menos he pensado que siempre podemos tener esa solución con un gobierno digital, ¿no? Porque ya estamos en plena cuarta revolución industrial, pronto llega la quinta, entonces yo creo que hay que utilizar las herramientas para poder controlar, ¿no? Y el Perú tiene recursos y puede hacerlo. Inclusive, hasta las políticas públicas existen, porque tenemos estudios sobre estudios para resolver los problemas del país. Nos estudian las instituciones multilaterales, nos estudian instituciones, el think tanks en el Perú, sendos informes,
Pero ¿por qué no le hacemos caso a los informes, a los documentos? Parece que aquí solo se estudia, ¿no? Y no se aplica. Yo siempre he dicho, hagamos un planeamiento. ¿Tenemos planeamiento de país a mediano, a corto, mediano, largo plazo? Ese planeamiento, del planeamiento a la acción. O sea, lo que hacen los países desarrollados, ¿no? De lo que necesita hay que hacerlo, en educación, en las políticas Nos públicas. falta planeamiento en el país. Sí hay planeamiento, como lo hace ese plan, pero nadie lo cumple. Es que antes había la famosa ONP, tenía mandato, Instituto Nacional de Planificación, INP. Claro, pues, y era mandatorio. Política de Estado. Claro, política de Estado, política pública. Pues, ¿no? Ahora, no es que desmerezca la labor de ese plan, hay sendos libros cada año, nos renueva, pero eso debería ser incluyente, ¿no? Pero son los retos justamente de asumir, o sea, un sector tan clave como el que tiene en este caso su persona. Ministro, usted hace unos días estuvo en Condorcanqui, que es una provincia que está ubicada en Amazonas, ¿no? Inaugurando obras de electrificación, ¿no? Y naturalmente son obras que se requieren en el país, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en este tema de electrificación rural en el país, ¿no? Con la atención que tanto se necesita para miles y miles de peruanos, sobre todo en condición de pobreza y pobreza extrema? Mira, la selva es un tema muy complejo. La selva está abandonada, ha estado abandonado. La selva necesita mayor apoyo del Estado. En la zona que fui a visitar, porque me invitó el alcalde, la comunidad propiamente dicha, y para inaugurar, hacer una obra que por un saldo de balance de la Dirección Regional de la Dirección General de Hidrocarburos, ¿ya? Porque por ahí pasa el oleoducto nor peruano. Entonces, esta invitación tenía mucho tiempo atrás, he estado postergando, hasta que un día dije, vamos. Y yo me congratulo porque ahí ves la realidad. Ahí ves la realidad, no la que te cuentan, claro. Lo que puedes ver en un cine. Esa es la diferencia entre estar en el escritorio y estar en el trabajo de campo. Claro, parte el alma, ¿no? Peruanos que no tienen agua ni desagüe, peruanos que no tienen condiciones. No, hay muchos. Y eso pasa casi en toda la selva. Así es. Hay una desconexión total. Un abandono no de hoy. No es responsabilidad de este gobierno, sino que también hay que mirarlo con realismo. Claro, ¿no? Eso viene desde muchos años, ¿no? De décadas en el Perú. Le planteaba por qué el tema de Condorcanqui, el tema de Amazonas, porque conversamos hace unos instantes sobre el tema de la minería ilegal, ¿no? Y ahí hay una zona, también. La zona de Cenepa. Sí, la frontera con Ecuador. Límite con Ecuador, sí. Donde nosotros tenemos comunicación. Inclusive ecuatorianos entran al lado peruano para sacar mineral, ¿no? ¿Qué hacer, ministro? Porque allí, cierto, hay un detalle. La información es que hay minería ilegal, hay presencia de bandas. Aparentemente no hay situaciones de violencia, pero hay un detalle, ministro. Ese es un control territorial ya. ¿Qué se está haciendo o qué es lo que se puede hacer en esa zona? Mayor presencia del Estado. Ya. Pero hay una situación, sí. Si no lo conociera no lo diría. En el lado peruano la geografía es muy compleja, totalmente. Increíblemente. El lado ecuatoriano es todo desarrollado, carreteras. Y tiene incluso hasta plantas de tratamiento. Al otro lado. Al lado ecuatoriano todo es desarrollado. Sí, así es. Ahí tiene pistas de aterrizaje. Claro, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y la minería grande de Ecuador justo está al lado de ecuatoriano. Hay proyectos mineros grandes. Un gran en proyecto, Ecuador, ¿no? Que desarrolló en la época. Está Fruta del Norte, está Guarinza, está muchos proyectos, muchas minas. Y en el lado peruano, presencia del Estado. Y se le preguntaba por qué es la preocupación de la gente con la que nosotros conversamos permanentemente en RCR, ¿no? Hace unos días conversaba con un consultor que venía de la zona y nos decía, allí la preocupación es que
incluso tanto puede llegar que puede generar el propio enfrentamiento en las propias comunidades, ¿no? Porque algunos, o sea, respetan la sostenibilidad, los otros ya no, los otros están pasando a formar parte de estas acciones, ¿no? Entonces, desde el Estado, si bien es cierto, tiene un componente esto ya más policial, pero también tiene un componente mirando desde el sector, ¿no? Mira, ese es el capítulo que falta desarrollar, la selva y las fronteras. No es solo esa frontera, igual la frontera con Colombia, la frontera con Brasil. Necesitamos un Estado que realmente esté en todo su territorio. Educación, servicios básicos, postas de salud. Hay que trabajar bastante. Para eso necesitas más recursos, necesitas recaudar más, necesitas producir más. Hay gente en el Perú que se opone a todo, que se opone al desarrollo. Son los que han estado intentando censurarme. Yo obviamente, a mí toda mi vida he trabajado hasta desde niño. Yo trabajo, inclusive he sido minero antes de ser ingeniero de minas, he sido obrero. Por eso lo entiendo bien la minería en todas sus facetas, en todos sus niveles. También he trabajado con las cooperativistas, con la pequeña minería cuando era estudiante universitario. O sea, entiendo bien el proceso, pero ya esto escaló ya exponencialmente también, ¿no? Es que se manejan muchos intereses, ministro. En el Perú es el país de los intereses, pues. Sí. ¿Por qué no tenemos ferrocarriles? La pregunta. Sí. Debemos tener ferrocarriles. Ferrocarril es más barato que por camión. Es la tercera parte. Llevar una tonelada de un sitio a otro sitio, digamos que cuesta 2 soles, por ferrocarril te va a costar 60 centavos. Y nos evitaríamos todos esos problemas que tenemos en los corredores, ¿no? En los corredores económicos, sacar por ferrocarril. Australia es un gran país, claro, no tiene la topografía nuestra, pero las minas, hay minas que están a 1.500 kilómetros del puerto. Tenemos que aprovechar el puerto de Chancay, entonces. Puerto de Chancay va a ser muy importante, obviamente, ¿no? Pero no solamente Chancay, sino otro. Tenemos que desarrollar proyectos Corío en Arequipa. Corío, claro. Marcona. O sea, necesitamos todavía puertos más importantes que el mismo Chancay para el Pacífico. Pero ese es desarrollo del país marítimo, desarrollo de conexión con los países vecinos. Lo que conversamos es un planeamiento, ¿no? Planeamiento. Y necesitamos ferrocarriles. Porque siempre el ferrocarril va a superar largamente en tierra a cualquier medio de transporte. Multipropósito de transportar minerales, incluso impulsaría más producción de productos. ¿Para qué produces cuando estás lejos del puerto? Abre más mercados. Claro, impulsa. Yo siempre sigo el ejemplo de California en el pasado. California era el estado sin gente, desierto. Los americanos estaban inicialmente concentrados en la parte oriental totalmente, ¿no? Toda la franja. Dijeron la fiebre del oro. No había tanto oro como se dijo, pero había oro, pues, ¿no? Y la gente, todo el mundo se fue. ¿Pero qué hizo? Infraestructura, buenos puertos, buenas universidades, buena infraestructura. Solo llegó la gente a poblar. Y un momento California era el 14º país, claro. 14º país. Si fuera solo un país como Estado, era el 14º país en riqueza, ¿no? O sea, son ejemplos que he aprendido en mi vida. Ponle la infraestructura, llega el desarrollo. Ministro, hablemos ahora del tema del proyecto de transmisión eléctrica, ¿no? ¿Cómo marcha la adjudicación de 15 proyectos que han anunciado su sector? Es plena marcha. Ya tenemos un nuevo viceministro de electricidad. ¿Qué problema? Por ejemplo, nos enteramos que ahora en la zona de San Martín, por ejemplo, ¿no? La empresa encargada de la zona electrooriente tiene serios problemas. Entonces, cierto, eso pertenece a FONAF, si no me equivoco, pero igual está en nuestro campo, está en ¿no? su sector. O sea, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, están muy preocupados, nos escriben, dice, pregúntenle al ministro, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí tenemos que intervenir en el sentido de que
la dirección, digamos el directorio y las gerencias atiendan, al menos lo que nos corresponde. Claro. Estamos en un programa que tenemos en el mapa anual de cuántos tenemos para poder atender en el Electrificación Rural, por ejemplo. Y estamos full, 79 proyectos tenemos en este momento. Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque vienen las autoridades de distintos sitios. Hoy quiero que electrifiquen mi comunidad, quiero que electrifiquen. Y le explicamos, hoy mira, pero estamos avanzando en esta zona, pero yo quiero que electrifiquen, que den prioridad a mi... ¿Estos proyectos se están haciendo bajo asociación público-privada? Hay un fondo, felizmente, que tiene el Ministerio, y que por el momento no. Pero sí vamos a necesitar el aporte del BID. Han venido a ofrecernos, sí vamos a necesitar aporte del FID, aporte de la CAF, también ha venido, todos los organismos que quieren trabajar el organismo, digamos, en desarrollar. Claro, no son regalos, son créditos, ¿no? Pero igual tenemos que ver costo-beneficio. Reembolsables. Yo siempre digo costo-beneficio. La inversión que haces, ¿qué beneficio tiene? En la empresa privada es utilidades, pero la inversión pública debe traer rentabilidad social. ¿Qué es rentabilidad social? Es mejora de calidad de vida. Que la gente tenga servicios básicos, buena educación, buenas postas médicas, y que eleve su calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que generan recursos en el Perú son pocos ministerios, ¿no? Los otros gastan, ¿no? Y si bien gastados, vale la pena porque eso tiene un retorno social, ¿ya? Entonces, lo otro es proponer, ¿no? En alguna economía social de mercado es que quien debe generar es la empresa privada. Una empresa privada consciente, ¿no? Que sea cuidadoso con el medio ambiente, cuidadoso con el desarrollo. Por ejemplo, yo estuve en Toronto con los ministros de todo el mundo, ministros de minas de todo el mundo, asistieron 71, y se discutió cuál era el futuro de la minería en el mundo. Se dijo, los minerales críticos, se van a necesitar más críticos. ¿Y cuál es el principal mineral crítico? El cobre. El cobre. Y nosotros tenemos cobre. Así es. ¿No? Y entonces, eso me da pie para hacerle la siguiente pregunta, ministro. Yo repasaba algunos artículos suyos antes de asumir la cartera y usted le ponía mucho énfasis al tema de la transición energética, ¿no? Y hemos visto que en el Perú nosotros tenemos potencialidad tanto de cobre, potencialidad de litio, que son... En eso también, mira que estamos avanzando. Había una limitante en el pasado, 5% dice energía renovable, por muchos años en el Ministerio. ¿Ya? Yo decía, ¿por qué 5%? Hoy día esto ya se ha roto eso del 5%. Hoy día tenemos para este año 4 centrales, 2 eólicos, 2 solares, los cuales más o menos van a incorporar alrededor de casi 600 megawatts. 4 para este año. Y la inversión supera casi el mismo monto casi es en energías renovables, 600 millones de dólares. Pero tenemos 15 proyectos de energías renovables. Eso ya será para el 2025 o 2026. Entonces, estamos avanzando. Y también han aparecido nuevos proyectos hidráulicos también. Hay una central hidráulica que podría dar la hora aquí en nuestra selva, en una zona muy escondida. Una empresa ha venido, está desarrollando ya la ingeniería más o menos para 750 megawatts, sin mucho, digamos, disturbación del ambiente, sin mucho, digamos, un embalse enorme, ¿no? A mí me ha impactado eso, pues parece muy interesante, 750 inclusive con posibilidades de ir a 1000 megawatts, ¿no? Un mantaro. Entonces, en ese sentido, es igual la energía renovable, ¿no? Pero convencional, ¿no? Las energías renovables no convencionales son los eólico, solar, hidroeléctricas también, menores de 20 megawatts, ¿no? Dos preguntas finales, ministro, que van asociadas. Una, el tema de la transición energética. ¿Por qué le insisto? Porque tenemos cobre, pero tenemos que aprovecharlo.
no podemos perder el tren de la historia. Y además porque sé que usted va a participar en un evento en Chile que está relacionado precisamente al cobre. Sí. Entonces, ¿cómo miramos, qué perspectiva tenemos en tema de transición energética que tanto se habla en medio de un cambio climático que nos amenaza permanentemente? Sí, hay un mandato net cero que va a ser muy difícil cumplirlo. El net cero decía que al 2030 toda la generación de energía más o menos en el mundo debía estar casi a un 30%. Y el 2050, cero combustibles fósiles. Pero así ya estamos en 2024, nos falta mucho para el 2030, el 2040, 50, no se va a cumplir. No se va, lo dice la Agencia Internacional de Energía, lo dicen los organismos que estudian estos temas. Pero el camino igual sigue, se alargará un poco más, pero es una necesidad ir a la transición energética porque hay que controlar el calentamiento global. La única manera, no hay otra, de enfrentar al calentamiento global o al cambio climático es energía renovable. Y en el Perú tenemos suficiente cobre. Y tenemos elementos que van a necesitar como el cobre, pronto el litio también, ¿no? Y otros metales también, no descuidamos el manganeso, el molibdeno, el zinc, ¿no? Pero estoy diciendo de los más importantes, 4 están considerados. ¿Sabe cuáles son? Cobre, níquel, cobalto y litio. 4 son los clave para la transición energética. 2 tenemos. Y eso litio todavía en sus parece ser que los amigos de la ONG, de algunas ONG no entienden esto. No van a entender. Por cuestiones ideológicas, ¿no? No van a entender, no. La ideología de estos peruanos es distinta, pues no. Siguen otro mandato, ¿no? Que ya lo sabemos. Muy bien, ministro, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y cosas que quedan en el tintero, pero será motivo de una próxima conversación. Le agradezco, ministro. Muchas gracias. Gracias, José. Encantado de conversar contigo. Conversamos con el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho.